Tenemos a continuación a Alicia Banto Cabanillas, que es la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo del Perú. Muy buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, quisiera expresar a nombre de la Defensoría del Pueblo un especial agradecimiento por permitirnos estar este día con ustedes y poder compartir algunas reflexiones e informar también cuáles son las principales propuestas y recomendaciones que viene dando nuestra institución en relación a los temas de los derechos de los pueblos indígenas y, como no, en relación al derecho que tenemos todos de tener un ambiente adecuado para el desarrollo de nuestra vida. En ese sentido, quisiera también empezar comentando que la Defensoría del Pueblo está a pocos días de cumplir 22 años, y son 22 años en los cuales la agenda de defensa de los derechos de los pueblos indígenas ha sido una agenda intensa, un compromiso continuo de nuestra institución. Y en adelante yo quisiera también hacer algún repaso de los temas desde una mirada más integral de los derechos de los pueblos indígenas, porque mañana, que es el 9 de agosto, es el Día Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y, desde luego, expresamos nosotros nuestro especial reconocimiento a la labor significativa que tienen los líderes y las lideresas indígenas, porque estamos en un escenario en el cual hay que levantar la voz, porque la desigualdad afecta gravemente a los pueblos indígenas y, desde luego, si no hay una voz fuerte, contundente, permanente en relación a la defensa de sus derechos, no habrá cambio posible. Y, desde luego, no hay forma de luchar contra el cambio climático si no es con la voz, con la participación activa, donde los pueblos indígenas son actores clave. Dicho esto, quisiera también comentar, y recogiendo lo que se ha planteado también por los otros participantes de esta mesa, es que nos encontramos en un contexto en el cual los pueblos indígenas en el mundo están especialmente amenazados por el cambio climático, porque del 100% de la población pobre en el mundo, aproximadamente el 15% son población indígena. Son población que, a pesar de que el mundo ha avanzado en el crecimiento económico, como el Perú, por ejemplo, es la población indígena la que menos se ha favorecido del crecimiento, y es la población que sigue siendo sistemáticamente afectada, por ejemplo, por la falta de servicios públicos y de ejercicio de derechos. En este contexto, donde la población indígena es la más pobre entre los pobres, la amenaza del cambio climático es, desde luego, para ellos significativa. Un segundo aspecto a tener en cuenta es que los pueblos indígenas, su desarrollo, su existencia, depende en gran medida del aprovechamiento de los recursos naturales renovables, que son recursos como los bosques que ellos habitan. 70 millones de indígenas dependen directamente de los bosques y, desde luego, entonces tenemos un compromiso vital en relación a alrededor de la agenda de cambio climático y pueblos indígenas. Y, desde luego, también ya lo dicen los informes internacionales que el cambio climático amenaza con profundizar los problemas que ya tiene la migración. La población indígena puede verse gravemente afectada y tener que migrar de sus territorios ancestrales o tradicionales, porque precisamente son los indígenas los que viven en zonas geográficas o en áreas donde hay una alta vulnerabilidad al cambio climático. Y en ese escenario también, como ya se ha mencionado, son las mujeres las que también van a resultar mucho más afectadas de lo que ya están, empeorando su situación. En ese sentido, creo que es crucial que los estados, de la mano con las organizaciones indígenas, con los pueblos indígenas, puedan tomar medidas en plazos razonables, medidas audaces, medidas adecuadas. Por eso la Defensoría del Pueblo en el Perú saluda que seamos un país que ya cuente con una ley de cambio climático, y también saludamos
que el gobierno ha iniciado un proceso de participación ciudadana donde los pueblos indígenas están ya participando y desde luego la Defensoría del Pueblo también acompañará este proceso de diálogo. En este proceso nosotros tenemos la expectativa de que los pueblos indígenas influyan realmente en el proceso de toma de decisiones, porque más allá de que le llamemos consulta o le llamemos participación, lo importante es que realmente los pueblos indígenas influyan en el proceso de toma de decisiones, que como lo ha dicho la ministra del Ambiente, haya una escucha generosa y que a partir de ello se recojan sus propuestas y sean tomadas en cuenta. Algunos especialistas siempre plantean los temas del derecho a la participación y el derecho a la consulta en el sentido de que van a fortalecer siempre la inteligencia del Estado para tomar decisiones y desde luego afrontar y luchar contra el cambio climático, contra las graves secuelas que esto implica para el mundo, implica que los Estados sean muy inteligentes, que los Estados sean dialogantes, que los Estados vayan de la mano con los pueblos indígenas, recogiendo sus conocimientos tradicionales para implementar mejores medidas. En el escenario nacional, además de la importancia que tiene implementar desde luego una ley de cambio climático y un reglamento, creo que también tenemos que mirar de manera integral la situación de los servicios o cómo brindar cada vez mejores alternativas de vida a los pueblos indígenas. En ese punto quisiera ir mencionando algunos temas pendientes y retos que tiene el Perú. En primer lugar, el Perú, por ejemplo, en la década pasada tuvo un estancamiento en materia de titulación y reconocimiento de tierras. Recientemente el gobierno ya cuenta con recursos significativos que están transmitiendo a los gobiernos regionales y la Defensoría del Pueblo espera que estas entidades regionales puedan utilizar adecuadamente los recursos, que haya mucha transparencia y que además los procesos de reconocimiento y titulación de tierras se hagan dentro de los plazos. El Perú se ha comprometido a avanzar significativamente hasta el 2021 y nosotros esperamos que ello se pueda realizar, porque en nuestro país necesitamos que las tierras de los pueblos indígenas estén aseguradas jurídicamente y que sus territorios aparezcan además en la información pública, en los catastros, de tal manera que, estando georreferenciada, pueda ser respetada por otros actores como las empresas privadas. En materia de protección del ambiente, es de especial interés para la Defensoría del Pueblo que haya una fortaleza de la institucionalidad ambiental. La Defensoría del Pueblo ha rechazado y actualmente ha observado también que en el Congreso de la República, por ejemplo, existe un proyecto de ley que pretende que haya una suerte de veto a las decisiones del Ministerio del Ambiente, dado que el Ministerio de Energía y Minas ha solicitado tener la opinión previa vinculante respecto de las decisiones que puedan tomar otros ministerios en relación a las cuestiones ambientales. Para la Defensoría del Pueblo es crucial que se respete y se fortalezca progresivamente y continuamente la institucionalidad ambiental. En ese sentido, nuestra institución observa este tipo de planteamientos y más bien plantea de que se respete la rectoría del Ministerio del Ambiente y se evite estos planteamientos que en verdad son implican en verdad un debilitamiento en la relación respetuosa que debiera haber entre sectores en el Poder Ejecutivo. Ya la Defensoría del Pueblo observó en su momento cómo a partir de la Ley 3230 se limitó las facultades sancionadoras, se generó además un mensaje muy negativo respecto del rol que le corresponde a la entidad de fiscalización ambiental en el Perú y por ende en su momento cuestionamos la prohibición a que las entidades de esta naturaleza puedan emitir sanciones ambientales. Y en esa línea de la institucionalidad nos parece que también es importante emitir nuevos mecanismos en el Perú para fortalecer a las instituciones indígenas, a la institucionalidad indígena. Las organizaciones indígenas requieren tener acceso a fondos públicos para poder fortalecer su organización. Y así como, por ejemplo, hoy día en algún momento se ha mencionado que existe un fondo indígena a nivel internacional, creo que en el Perú se debería evaluar también considerar la implementación de un fondo
público para que las organizaciones indígenas puedan acceder a recursos que les genere un fortalecimiento institucional. En relación a los temas de servicios básicos para los pueblos indígenas, quisiera mencionar que hemos tenido en los últimos 10 años avances importantes que no quisiera dejar de mencionarlos porque precisamente uno de los graves problemas en nuestro país es que un sector importante de indígenas vive en zonas alejadas donde los servicios no llegan. Ha habido un esfuerzo importante para la educación intercultural bilingüe y para mejorar los servicios de salud. No obstante, tenemos todavía el gran reto de formar a más docentes bilingües que conozcan y comprendan la lengua de los indígenas y también tenemos el reto de llevar servicios de salud interculturales donde puedan servir y además recoger los conocimientos de los pueblos indígenas. En este sentido, y para cerrar esta presentación, quisiera reafirmar que desde la Defensoría del Pueblo mantendremos una defensa irrestricta de los derechos de los pueblos indígenas y también reconocemos en el Estado peruano que han habido avances importantes en los últimos 10 años. Sin embargo, también es cierto que, dado que esta es la población indígena más afectada, más sistemáticamente vulnerada en sus derechos, es necesario que el Estado redoble sus esfuerzos y que para ello se tomen medidas atinadas. Muchas gracias.